definitiva, ¿no? Y te decíamos que estamos, bueno, ahora por tener una nota muy importante, porque si bien hablamos recién del caso de las comunidades, por ejemplo, de Laguna de Pozuelos y de lo que está sucediendo en Jujuy respecto de del avance de la minería y la explotación de litio y demás, hay un informe que acaba de ser publicado por el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas, por parte de una abogada especialista en derechos indígenas, se llama Silvina Ramírez, y que es un detalle pormenorizado de lo que es un fuertísimo retroceso en materia legislativa, en materia de derechos respecto de las comunidades indígenas en Argentina. Es un balance de esta primera parte del gobierno de Milei, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar con ella, sobre todo para ver cuál es el mayor impacto que tienen estas políticas, este enorme retroceso que se puede observar, porque se evidencia a lo largo y ancho de la Argentina, ¿no? Se evidencia, digo, en el retroceso de muchas políticas que mal o bien se venían implementando y que mal o bien permitían por lo menos garantizar el cumplimiento de ciertos derechos, ¿no? Pero bueno, ahora hay un avance muy claro, de justamente el gobierno libertario sobre los distintos organismos y sobre las distintas cuestiones que tienen que ver con la legislación vigente, ¿no? Deconstruir, digamos. Exactamente. Están desconstruyendo. Exacto, sí, es una clara reforma del Estado, de la exclusión de la agenda indígena y demás. Así que creo que ya estamos en línea. Vamos a saludar a Silvina Ramírez, abogada especialista en derecho indígena. Decíamos, muy importante, Silvina, ¿cómo estás? Estamos en vivo aquí en GBS. Luciano y Armando te saludan. Hola, Silvina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ahí mencionábamos, es parte del laburo del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas, el informe. Bueno, la verdad que es muy, muy completo, es algo que da cuenta ¿no? Es un primer balance, creo, de todo lo que fue el retroceso en materia de derechos indígenas, agenda indígena, legislación y demás en esta primera parte. Bueno, ¿cómo surgió esta iniciativa y cómo fue, digamos, el laburo como para llegar a estas primeras conclusiones parciales que son terribles? Ahora vamos a indagar en algunas específicas, pero ¿cómo fuiste trabajando, cómo fueron trabajando en la recopilación y en el análisis de distintos casos y demás? Sí, mira, la idea fue a raíz de, como bien decían, las regresiones que se estaban produciendo alrededor de las políticas sobre pueblos indígenas y sobre sus derechos, y era un poco documentar en 1 año y medio de gestión de Milei, poner el foco en esos pasos para atrás. Yo los escuchaba a ustedes en la presentación que hablaban de construcción. Yo diría que es destrucción directamente, porque la deconstrucción al menos tiene, digamos, una idea de volver a construir. Acá directamente es destruir para desconocer, porque los pueblos indígenas para esta gestión de gobierno ni preexisten ni existen. Entonces, el foco de este informe está puesto en la política nacional. Si bien, existen, digamos, las provincias, las autonomías provinciales, y cada una de ellas tiene sus propias realidades, por eso el informe no tiene una pretensión de exhaustividad, pero sí de señalar, digamos, algunos de, digamos, las marchas para atrás más destacables. Claro. Y, digamos, muchas de las provincias, diría que la mayoría, si no todas, se alinean a la política nacional, porque comparten una misma matriz económica, que es ir sobre los recursos naturales de los territorios indígenas. En ese sentido hay puntos de encuentro muy evidentes, y las políticas provinciales podríamos decir que acompañan la política de esta gestión de gobierno. Y respecto de, bueno,
una de las cuestiones que señala el informe es la eliminación o degradación de áreas estatales, por ejemplo, de diversidad sociocultural, derechos humanos y demás. ¿Cuáles dirías que son las más visibles en ese caso? Bueno, en el caso de pueblos indígenas, claramente es, digamos, los cambios que se produjeron en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que pasó de tener, digamos, un estatus con cierta autonomía a ser, digamos, una unidad centralizada con muy poco margen de maniobra dentro de la vicejefatura de gabinete, que a su vez depende de la jefatura. O sea, digamos, prácticamente lo están licuando, no lo eliminan, pero sí lo acotan enormemente sus funciones. También aclarar que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas no era ni siquiera desde su nacimiento, claro, sí, o sea, sí. Digamos, fue creado a la vuelta de la democracia como el órgano que desde el Estado interactúa o es el interlocutor de los pueblos indígenas. Pero bueno, digamos, las gestiones de gobierno nunca se caracterizaron por un reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. La diferencia con esta gestión de Milei es que, digamos, se emparejan discurso y práctica. Esta gestión de gobierno y los funcionarios no tienen ningún empacho en ir sobre los derechos de los pueblos indígenas y lo acompañan con decisiones concretas. Y me parece que, digamos, un ejemplo claro son la profundización de los conflictos territoriales, claro, y cómo, digamos, existen decisiones políticas muy claras de explotar los recursos naturales más allá del acompañamiento o no de las comunidades indígenas que van a sufrir directamente del impacto de estas explotaciones. Hola Silvina, mira, estaba leyendo el índice, es muy nutrido, es un informe de muchas páginas, pero hay un aspecto que hace un relevamiento de los conflictos, ¿no? No sé si de todos, pero de algunos muy importantes, desconocidos en la gran prensa. ¿Cómo vienen esos procesos en Tucumán, Chubut, etcétera, que ustedes vienen, que desarrollaron en ese informe? A ver, vuelvo a aclarar que no tiene pretensión de exhaustividad porque si era imposible, digamos, ir provincia por provincia destacando todos los conflictos porque todas las provincias los tienen. Claro. Entonces, simplemente, digamos, seleccioné azarosamente o, digamos, conflictos del sur del país, conflictos del norte del país para demostrar que existen denominadores comunes. Y en realidad todo, digamos, tiene que ver con los avances extractivistas, algo que se dice todo el tiempo, pero que vale la pena ser redundante. Sí. En el país hay, digamos, desde explotación hidrocarburífera, gas, petróleo, megaminería a cielo abierto, sobre todo ahora, lo escuchaba, digamos, o Armando Luciano, no sé quién, pero hablar del litio, que es, digamos, un avance sobre territorios indígenas que es tremendo por la contaminación, el uso de agua dulce, etcétera, etcétera. Digamos, avances sobre los bosques, ampliación de la frontera agropecuaria, ganadera, negocios inmobiliarios. Vos mencionabas Tucumán. Bueno, digamos, son territorios muy, digamos, valiosos en términos de, turismo. Y entonces todo va haciendo un combo que hace que, digamos, los pueblos indígenas sean una piedra en el zapato del Estado, claro, para decirlo elegantemente. Entonces, bueno, la necesidad de despejar el territorio para todo esto que dije y más. Y bueno, y los pueblos indígenas, las comunidades viven en territorios que en general son ricos en petróleo, en gas, minerales, que son lugares, digamos, la Patagonia, muy atractivos para construir hoteles o hacer, digamos, una pista de esquí, por decir. Entonces, esto es lo que
intentamos mostrar en este informe que todas estas razones, y sobre todo vinculados al modelo económico que está instalado en este país, y que, digamos, una muestra muy clara es el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, para decir, vengan y exploten, que son bienvenidos, desconocen, pero profundamente, a los pueblos indígenas. Están permanentemente ninguneados. Ahora, Silvina, hay, bueno, justamente lo que decías antes del tema del litio, sí, antes de la nota pasamos un par de testimonios sobre la marcha de mujeres originarias de Laguna de Pozuelos a la capital de Jujuy, a San Salvador, por el tema de la minería también, así que bueno, tiene que ver obviamente con esto que estás mencionando, y por otro lado, bueno, por ahí sin entrar en los casos concretos, digamos, porque es cierto que es muy exhaustivo el laburo y son muchos los conflictos, pero como para, digamos, sintetizar en dos cuestiones, digamos que la gran cuestión hoy es la cuestión territorial, por un lado, y la ausencia en diversos casos que ahí se mencionan en el informe respecto de la consulta libre e informada a las comunidades. Esos son como los dos grandes ejes de los conflictos, ¿no? Sí, yo te diría que existen un conjunto variopinto de derechos, educación intercultural bilingüe, también, derecho sí, a la lengua, sus instituciones propias, y así podríamos seguir mencionando. Pero hoy, digamos, el conflicto se construye, se traba alrededor de las demandas territoriales y efectivamente a la consulta, que no está pensada solo para cuestiones territoriales, pero que alrededor, digamos, de la propiedad comunitaria indígena, como le llama la Constitución, adquiere una relevancia enorme, porque las comunidades deberían ser consultadas sobre cualquier medida que signifique avanzar sobre los territorios indígenas, y por supuesto que esto no sucede. Entonces, hay, digamos, como una vulneración de tres derechos, que yo a veces le llamo la tríada maldita cuando doy clases, que tiene que ver con los derechos territoriales, la terminología de nuestra Constitución, propiedad comunitaria indígena, el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, y el derecho a cogestionar los recursos naturales, a participar en esa gestión. Entonces, digamos, cuando se avanza sobre el territorio, obviamente, digamos, se lo vulnera, porque para los pueblos indígenas el territorio es, digamos, un concepto que comprende suelo, subsuelo, todo el hábitat. Si, digamos, contamino porque exploto litio, porque exploto petróleo, obviamente que ese territorio pierde, digamos, el valor que tienen para las comunidades, porque ya son expulsadas, no pueden vivir en territorio contaminado o sin agua. Y entonces, digamos, es el núcleo duro de las tensiones que hoy existen entre los pueblos indígenas, los estados provinciales y el Estado Nacional. O sea, esta gestión de gobierno claramente mira para otro lado, porque directamente les pasa por arriba a los pueblos indígenas y a sus derechos. Es como que, insisto en esta idea que me parece que es relevante, no existen, o sea, se ignora completamente. En todo caso serán una suma de individuos, pero no son un sujeto político y colectivo. Así es. Bueno, ahí queda claro, decíamos también en el informe, cuál es la concepción de Estado excluyente, monocultural, ¿no? Sí. Está claro que el avance de los intereses del extractivismo sobre los territorios indígenas, la regresión respecto de la normativa, la violencia institucional, persecución, criminalización, forman parte de esta misma política, como reflejan en el informe. Sí, modo operandi, como dice el informe. Así que, bueno, Silvina, te agradecemos mucho. Seguramente en otro momento te volveremos a llamar para profundizar también un poco más en diversos ejes del informe. Y bueno, nuevamente gracias. Seguramente compartiremos también el informe en nuestras redes también, porque la verdad que es muy interesante y refleja la realidad extendida a lo largo y ancho de la Argentina, ¿no? Que también uno la ve en materia continental, ¿no? En Perú también, exacto. Chile, algo similar, Chile, ¿no?
Mal de muchos, consuelo de tontos, pero la agradecida soy yo, la verdad, que me hayan llamado y que colaboren con difundir el informe, porque por lo general estas cosas no ocupan, digamos, las agendas públicas, menos aún en plena campaña electoral. Claro. Entonces, otra vez, digamos, pasa totalmente desapercibido y bueno, y es un esfuerzo colocarlo en, digamos, una agenda que debería prestar atención a las reivindicaciones indígenas. Así es. Bueno, muchas gracias, Silvina, y hasta otro momento. Gracias, un abrazo. Gracias. grande. Abrazo, que estén bien. Hasta luego. Bueno, te digo algo cortito. Gustavo Franqué de la gremial mandó justo Sí. ayer. Ayer fueron los alegatos. Te leo algo cortito para después ir a un último audio.